Suponía que era un momento de alegría. Hace apenas 3 semanas nació mi hijo, y mi esposo y yo estábamos radiantes de felicidad. Pero, como era de esperarse, mi madre tenía otros planes. Nada, absolutamente nada, podía ser más importante para ella que su querida hijita menor. Y cuando digo nada, no estoy exagerando. Espera a escuchar esta historia. Mi hermana, la estrella de la familia, se comprometió justo cuando yo tenía 6 meses de embarazo. Su boda estaba programada para finales de este año, un evento grandioso, lleno de glamour. Ya sabes, ese tipo de bodas que llevan meses, a veces años, de preparación. Y entonces llegó mi embarazo. Era inevitable, mi hijo nacería antes de la boda de ella. Pero eso no debería ser un problema, ¿verdad? Después de todo, son eventos completamente distintos. Bueno, no para mi madre. Unas semanas después del compromiso de mi hermana, mi madre apareció en mi casa. Al principio, pensé que venía a felicitarme por el bebé que estaba por nacer o a compartir la emoción por la boda. Pero pronto me di cuenta de que algo no andaba bien. Su rostro tenía una expresión seria, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Entonces lo soltó: tienes que hacer algo con este embarazo. No quiero que esto le quite protagonismo a la boda de tu hermana. Confundida, le pregunté: ¿cómo? Ni siquiera voy a asistir a su boda, ella ni siquiera fue invitada a la mía. Pero mi madre insistía en que mi embarazo, de alguna manera mágica, eclipsaría el gran día de mi hermana. La situación me parecía absurda, pero ella hablaba en serio. Quería que escondiera mi embarazo e incluso al bebé de toda la familia y amigos. Yo exploté. Tuvimos una pelea horrible. No volví a hablar con ella desde entonces. Pensé que esa sería la última locura de esta historia. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. Corte a 3 semanas atrás, cuando nació mi hijo. Mi madre ni siquiera apareció en el hospital. Mi esposo intentó llamarla, pero estaba ocupada con mi hermana. Eso me dolió, pero ya estaba acostumbrada a sus prioridades distorsionadas. Lo que no sabía era que estaba planeando algo aún peor. Hace unos días, comenzó a llamarme frenéticamente y a enviarme múltiples mensajes de texto. Me negaba a contestar, pero la promesa que le hice a mi padre en su lecho de muerte, cuidar de ella, pesó más. Y ahí fue cuando lo descubrí todo. Mi madre había contactado a una agencia de adopción. Sí, leíste bien. ¿Intentó dar a mi bebé en adopción sin mi consentimiento? Para hacerlo, falsificó documentos, alegando que mi esposo y yo éramos adictos e incapaces de cuidar a nuestro hijo. Incluso inventó que tenía la custodia legal y que estaba actuando en el mejor interés del bebé. Pero, afortunadamente, la agencia descubrió el fraude. Detuvieron el proceso y comenzaron un caso en su contra. Y ahora, me estaba llamando desesperada, llorando, pidiendo ayuda para salir de este lío. Como si pudiera simplemente olvidar todo lo que hizo y ayudarla. Estaba furiosa. ¿Cómo pudo tener el descaro de intentar quitarme a mi hijo? Todo para proteger el protagonismo de mi hermana. Ni siquiera puedo describir el asco que sentí en ese momento. Sin pensarlo 2 veces, le colgué el teléfono. Poco después, la agencia de adopción se puso en contacto conmigo para explicarme la situación. Ahora, además del caso que están presentando contra ella, yo también estoy tomando medidas legales. Mi madre no solo destruyó cualquier posibilidad de reconciliación entre nosotras, sino que se aseguró de que nunca más formara parte de mi vida ni de la vida de mi hijo. ¿Y la boda de mi hermana? Bueno, aún se va a celebrar. Pero toda la atención que mi madre tanto quería evitar está ahora completamente enfocada en ella. ¿Quieres saber cómo termina todo esto? Solo el tiempo lo dirá, pero hay algo seguro: yo no me voy a quedar callada. ¿Alguna vez has sentido que alguien que debería protegerte te traicionó tan profundamente que lo único que quieres es luchar por justicia, pero aún así sientes un peso enorme en el corazón? Eso fue exactamente lo que me pasó. Después de todo lo que mi madre hizo, intentar entregar a mi bebé en adopción sin mi consentimiento, mi esposo y yo sabíamos que no podíamos dejarlo pasar. Fuimos directamente a un abogado. No se trataba solo de lo que hizo, sino de lo que podría haber pasado si la agencia de adopción no hubiera descubierto el fraude. Solo imaginarlo daba escalofríos. Así que decidimos,
presentaríamos una demanda civil contra ella, y el caso penal también ya estaba en marcha. Ahora está en arresto domiciliario, pero eso no la detuvo de bombardearme con correos electrónicos. En cada mensaje, me suplica perdón, diciendo que estaba fuera de sí porque decidí no ocultar mi embarazo para proteger a mi hermana. ¿Y sabes qué más hizo? Jugó su carta más fuerte, me recordó la promesa que le hice a mi padre en su lecho de muerte: cuida de tu madre, pase lo que pase. ¿Puedes imaginar lo que eso significó para mí? Usó a mi padre, la persona que más amaba, para manipularme. Fue como un golpe directo al corazón. Por un momento me sentí confundida, pero pronto entendí que era solo otra estrategia para salirse con la suya. Ya no podía seguir siendo la hija buena que siempre resolvía todo. Tenía que actuar por mí misma, y sobre todo, por mi hijo. Mi esposo, que siempre ha estado a mi lado, estuvo de acuerdo en que estábamos tomando la decisión correcta. No queremos quitarle todo a mi madre, solo queremos que pague lo que he gastado en cuidarla los últimos 2 años. Mi padre dejó dinero y una casa para ella, así que no quedará desamparada. Y, sinceramente, después de todo, todavía tiene a mi tío, quien está desesperado por defenderla. Ah, mi tío. Decidió meterse en el asunto, llamándome para decirme que estoy siendo injusta. Incluso me recriminó que mi madre me crió cuando era un bebé y que debería ser más agradecida. Pero, en serio, ¿cómo puedo agradecerle a alguien que casi destruyó a mi familia? Esto no fue un error tonto. Falsificó documentos. Fue algo premeditado. Si la agencia no hubiera hecho las verificaciones necesarias, tal vez nunca habría vuelto a ver a mi hijo. Intenté mantener la calma, pero él comenzó a insultarme. Entonces le dije: si te importa tanto, ¿por qué no pagas tú el acuerdo por ella? Se enfureció, empezó a gritar aún más, y colgué. No había forma de continuar esa conversación. Mientras tanto, las sesiones de mediación con mi madre han sido un desastre. Se niega a aceptar cualquier responsabilidad, y, en cambio, comienza a llorar y a gritar, intentando retrasarlo todo. Es como ver a alguien cavar un hoyo cada vez más profundo. La verdad es que solo está retrasando lo inevitable, y yo no voy a dar marcha atrás. En el fondo, duele saber que he llegado a este punto con mi propia madre. He hecho todo lo que he podido por ella desde que mi padre murió. Cumplí mi promesa durante años. Pero ahora lo entiendo, ser una buena hija no significa permitir que alguien destruya mi vida y la de mi hijo. Ahora soy madre, y proteger a mi hijo es la única promesa que importa. El proceso sigue, y mi decisión está firme. Puede parecer duro, pero he aprendido que, a veces, debemos dejar ir a quienes solo nos hacen daño, incluso si son de nuestra propia familia. Y, sinceramente, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo lo correcto. Imagina esto: tu madre, la persona que se supone que debe protegerte por encima de todo, hace algo tan malo que no te queda más opción que enfrentarte a ella. Y en medio de todo eso, tu familia se convierte en un completo caos, con personas tomando bandos, chismes volando y peleas que nunca imaginaste tener. Pues eso fue exactamente lo que me pasó. Todo comenzó cuando mi madre hizo algo que puso en peligro a mi bebé. No fue un error tonto. Fue algo grave, tan grave que tuve que llamar a abogados y llevar esto hasta las últimas consecuencias con un proceso legal. Pero, claro, esto no pasó desapercibido en la familia. Mi tío vino a confrontarme cara a cara, mientras que mi hermana, bueno, ella decidió ir por otro camino, esparcir chismes a mis espaldas. ¿Y sabes qué es lo peor? Mi hermana inventó una historia ridícula diciendo que yo solo estaba demandando a nuestra madre por venganza, porque supuestamente no me dieron suficiente atención. ¿Puedes creerlo? Consiguió que la mitad de la familia pensara que yo soy el villano de esta historia. Ahora, todos me miran como si fuera un monstruo. Al principio, yo quería evitar todo este drama. Pensé que era un asunto mío y que nadie más tenía que saber. Pero mi hermana se encargó de que todos lo supieran, y ahora tengo que lidiar con preguntas todo el tiempo. Gente enviándome mensajes, llamando, queriendo saber qué está pasando. Parece una novela, pero una novela en la que yo no pedí ser el protagonista. ¿Y lo más irónico? Todo esto empezó porque mi madre quería que la boda de mi hermana fuera el evento del año. Pero, por sus propias decisiones, lo que se va a quedar en la memoria de la familia no es la boda, sino este escándalo.
Es casi como justicia poética, ¿no crees? Después de mucha lucha, mi madre finalmente aceptó el acuerdo. Recibimos el dinero que nos debía, y ahora mi familia está un poco más tranquila. Usamos ese dinero para asegurar el futuro de mi hijo. Pero mi hermana, ella no perdió la oportunidad de causar más problemas. Se presentó en mi casa gritando, diciendo que arruiné su boda porque nuestra madre prometió ayudar a pagar una parte de los gastos, pero ahora no puede. ¿Y sabes lo que dijo? Que era mi culpa porque yo le quité todo el dinero a nuestra madre. Pero, espera, ese dinero era mío, lo gasté cuidándola después de que mi padre falleció. Así que, si alguien arruinó algo, no fui yo. Pero intenta explicarle eso a alguien que no quiere escuchar. Mientras tanto, esta historia llegó hasta los bisabuelos de mi hijo, los abuelos de mi esposo. Ellos son personas sabias, de esas que saben escuchar y dar buenos consejos. Cuando les conté todo, incluyendo la culpa que sentí por romper una promesa que le hice a mi padre, me dieron un consejo que lo cambió todo: tu padre seguramente te apoyaría. Estás protegiendo a tu hijo, y eso es lo más importante. Esas palabras me dieron la fuerza para seguir adelante. Por más que mi hermana y mi tío intenten derribarme, sé que estoy haciendo lo correcto. El juicio penal contra mi madre aún está en curso, y hasta ahora las cosas no pintan bien para ella. Me han llamado a testificar, al igual que a personas de la agencia de adopción. Es un proceso largo, pero sé que tengo que continuar. La verdad es que, en el fondo, duele ver a la familia dividida así. Mi madre apenas puede mirarme a los ojos durante las sesiones con los abogados. Pero, al mismo tiempo, eso me demuestra que ella sabe cuánto se equivocó. Tal vez ahora entienda que algunas cosas tienen consecuencias, y que no siempre se puede huir de ellas. ¿Y yo? Estoy más fuerte que nunca. Esta batalla está lejos de terminar, pero lucharé por mí, por mi hijo y por lo que es justo. Imagina estar en medio de un día en el que ya tienes demasiadas cosas en las manos, cuidando a tu bebé, intentando trabajar desde casa mientras estás de baja por maternidad, y de repente, ¡bam!, alguien aparece en tu puerta, gritando y creando el mayor caos posible. Ese fue mi día. No tenía tiempo para esto, pero ahí estaba ella, mi hermana, fuera de casa, haciendo su típico drama. Estaba completamente agotada, intentando equilibrar el trabajo y cuidar a mi hijo, así que, sin pensarlo dos veces, cerré la puerta en su cara. Adiós, drama, pensé. Pero no entendió la indirecta y siguió gritando, diciendo que todo era injusto para ella. Con cada segundo que pasaba, mi paciencia se agotaba. Ya no podía más, así que llamé a la policía. Cuando llegaron, mi hermana empezó a gritar aún más fuerte, y lo que parecía ser solo una discusión familiar se convirtió en un espectáculo para los vecinos, quienes, estoy segura, estaban espiando detrás de las cortinas. Era de esas situaciones en las que no quieres estar, pero terminas siendo el centro de atención. Los policías intentaban calmarla, pero las cosas solo empeoraban. Comenzó a insultarme de una manera tan fea que realmente me afectó. Lo que más me preocupó fueron las cosas que dijo sobre mí y mi hijo. Eran amenazas, cosas que sinceramente no quiero repetir, pero puedo decir que me hicieron sentir muy incómoda. Ya no me sentía segura. No solo mi hermana sabía dónde vivía, sino que tenía demasiadas formas de molestarme, y todo esto se estaba volviendo demasiado. Después de llamar a mi esposo y contarle todo, volvió a casa más temprano, preocupado. La situación se volvió aún más seria cuando uno de los policías sugirió que solicitáramos una orden de restricción contra ella, porque claramente algo no estaba bien con mi hermana. Y ahí estaba la pregunta: ¿cómo podíamos protegernos de alguien que no parecía estar en su sano juicio? Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo: mudarnos. Sí, sabía que no podía seguir viviendo en un lugar donde mi seguridad estuviera en riesgo. Y no era solo eso, ya estaba cansada de tantas personas llamándome, queriendo chismear sobre mi vida. En medio de todo esto, lo único que me daba fuerzas era mi esposo y mi hijo. Ellos me recordaban que valía la pena luchar por ellos, por una vida tranquila y sin más ataques. Después de hablarlo, decidimos que sí, nos mudaríamos. Y aunque los costos eran altos, las cosas comenzaron a encajar. El dinero del acuerdo con mi madre sería crucial para nuestro futuro, y este sacrificio parecía valer la pena cuando pensaba en mi hijo. Él era la razón de toda esta lucha. Y además,
nuestra nueva vida estaba tomando forma, más segura y feliz. El cambio estaba en camino, y con él, la libertad. Y entonces, ocurrió una gran sorpresa, salió el veredicto del juicio de mi madre. Fue declarada culpable de todos los cargos. El tribunal determinó que tendría que pagar una restitución y hacer horas de servicio comunitario. Fue un alivio, pero lo que realmente me dejó tranquila fue el hecho de que, finalmente, se había hecho justicia. Pero, como la vida nunca es predecible, mi hermana, que antes estaba del lado de mi madre, ahora estaba haciendo el papel de víctima en las redes sociales, diciendo que no sabía nada, que no estaba de acuerdo con lo que había hecho mi madre, e incluso intentando distanciarse de todo. No era lo que decía antes de que todo esto sucediera, pero, claro, su boda estaba en riesgo y hizo lo necesario para complacer a sus suegros y a su prometido. Ahora, finalmente, estoy en paz. Me mudé a un nuevo comienzo, con la mente tranquila y con la decisión de no volver a involucrarme con este lío familiar. Mi vida ahora se trata de mi esposo, mi hijo y protegerlos. Ellos son mi prioridad. Estoy lista para el próximo capítulo, y, sinceramente, no puedo esperar para ver qué nos depara el futuro.